This meeting is being recorded. Buenas tardes. Saludos a todos los colegas, amigos, y un abrazo especial a nuestros amigos de México que tenemos entendido la pasaron mal hace un rato. Gracias, profesor, sí. Contanos, Ángeles. Pues fíjese que llevamos 3 años que el 19 de septiembre sucede un temblor. ¿Ah, sí? 3 años seguidos, en el 85 de 8.1 que se destruyó la ciudad, en el 2017 que también se destruyó la ciudad y ahora el tercero, pasados 47 minutos de una alerta sísmica que en honor a los anteriores sismos tuvimos. No, hombre, de repente una sacudida horrible, y pues pensando que podía pasar lo de otros años, ¿no? Claro. Y bueno, gracias a Dios no pasó a más y de verdad le agradezco y no sé, los otros compañeros, veo ahí a César y a otros de México, César, ¿cómo seguramente estás? también la pasaron mal, porque César, creo que estás en Michoacán, ¿verdad, César? No, Ahí estamos fue el acá. epicentro, ¿correcto? Sí, acá fue, pero afortunadamente no hubo ninguna víctima, ¿no? Fatal en Michoacán. En Colima sí hubo una persona, se le cayó una barda, ¿no? Encima, pero acá todo bien, gracias. La ventaja de César es que es un hombre sereno. Tiene esa extraordinaria cualidad. Que no panda el cúnico, decía el Chapulín. Exacto, exacto. Saludos de mi parte a César, Ángeles, Douglas y a todos. Hay una duda que sí me asalta, porque sí, yo sí tenía conocimiento de ese evento, de esa particularidad estadística que está diciendo Ángeles, pero desde el 85, que me acuerdo porque era la víspera del Mundial de México, al día de hoy, ¿qué ha pasado? Que las edificaciones que tristemente se vinieron al piso, ya levantaron unas nuevas. ¿Qué ha pasado? Hay un código sísmico nuevo. ¿Qué ha ocurrido en México del 85 acá? Que ya no hay, digamos, víctimas y temas de infraestructura tan evidentes que lamentar a como sí sucedió hace más de 30 años. Bueno, no sé, César, si quieres comentar algo, por lo menos en Ciudad de México, los nuevos reglamentos de construcción ya establecen una serie de condiciones para seguridad. El problema es que hay zonas, pues, que no han podido construir nuevamente sus casas. Yo le puedo decir, don Guillermo, que todavía hoy tenemos a grupos de personas que no han podido reconstruir sus casas del 81. Sí, 81, ¿verdad? Sí, del 81. Entonces, los nuevos edificios donde hay más recursos, pues sí tienen una nueva reglamentación de construcción, pero la mayoría de la ciudad no la tiene. Entonces, ¿por qué hubo menos? Porque fue menos fuerte. A ver, en el 81 fue oscilatorio y trepidatorio, las dos cosas al mismo tiempo. Y eso fue en 8.1 grados. No, duró muchísimo. En el 85, gracias, Luz. Entonces, eso fue lo que hizo que se cayeran edificios. O sea, la ciudad estuvo destruida. Pero ahora fue solo oscilatorio de 7.4, duró solamente unos segundos, pero si hubiera sido oscilatorio y trepidatorio de 8.1 y durara 2 minutos, olvídese que no estaríamos aquí platicando. Hasta te escuchas hablando como una experta con esto de oscilatorio y trepidatorio. Es parte de las cosas que les han ido dejando, ¿verdad? Ya hablan como expertos. No, sí. Luz. Sí, buenas tardes. Pues sí, como comenta Ángeles, creo que de las experiencias aprendidas, en lo personal, a mí me tocó ser damnificada en el 2017. Se nos cayó el departamento donde vivíamos y también la oficina donde laboraba, el edificio colapsó. Y es muy triste que al día de hoy, después de tantas experiencias que hemos tenido con estos eventos naturales, sigamos sin aprender. Hoy yo participé en el simulacro y si participamos 5 personas, fuimos muchos,
Y minutos después, cuando empezó el temblor real, la gente en crisis, corriendo, sin saber qué hacer, pero no atienden las explicaciones, ¿no?, que dan. Y creo que este tema de los sismos en México, pues debiera ser parte ya de nuestra cultura, como lo es en Japón, como lo es en Taiwán y en otros países, donde niños de kinder saben cómo actuar en un caso de estos, ¿no? Y desafortunadamente, pues aquí no hemos aprendido nada, absolutamente nada, ni en el tema siquiera de las construcciones, ¿no? Porque los reglamentos ahí están y se siguen violando por parte de las autoridades y de las empresas, se siguen construyendo edificios altísimos. Aquí en Ciudad de México tenemos la famosa torre mítica, que aparte de causar un gravísimo impacto ambiental, viola totalmente las normas de construcción para la ciudad, porque es una torre muy, muy alta. Entonces creo que esto nos deja, y de hecho yo hoy reflexionaba un poco que sería un estupendo tema para hacer auditoría social, porque ha sido la caja chica de las personas en el poder. Estos temblores dicen que gastan millones de pesos en reconstrucciones y efectivamente pues de reconstrucción no hay nada. Hay lugares, hay personas que todavía no se les ha atendido, sobre todo personas de muy escasos recursos en zonas de pobreza extrema en la Ciudad de México, que no tienen todavía una vivienda después de 5 años, después de 25 años de los temblores, y que sin embargo el gobierno dice que gastó millones y millones y toda la ayuda que mandaron otros países, pues no sabemos dónde está, y sin embargo hay otras personas que se han visto beneficiadas, que han pedido construcciones carísimas, con puertas finas, con elementos que sus viviendas originales no los contenían, pero que son personas que apoyan políticamente en época de elecciones y que pues son a ellos a los que se les está dando prioridad. Entonces, pues un tema muy triste. Afortunadamente creo, mi hijo vive en Michoacán, que fue el lugar donde fue el epicentro y donde se sintió terrible. Esos 7.4 fueron brutales. Pero afortunadamente creo que hasta el momento solo hay daños materiales. Afortunadamente creo que ahorita vidas humanas no se han cobrado y estamos como esperando el recuento en la zona de Michoacán, Jalisco, incluso Aguascalientes, que es un estado en el que nunca se habían sentido temblores, hoy lo sintieron y estaban muy asustados, ¿no? Entonces, pues esperemos que quede así en daños materiales y que no haya daños personales. Gracias. Gracias a ti, Luz Elvira. Bueno, ¿alguien más quiere referirse al evento de México antes de empezar? Si alguien quiere decir algo más, tiene el micrófono. Bueno, hola, ¿cómo están? Desde Perú. Hola, Tal vez ¿qué como un tal? país sísmico, ¿cómo es Perú? Ni modo. Bueno, tal vez un poco también para que me conozcan un poquito más. Bueno, antes que nada, agradecer a Dios, ¿no? Que todos los compañeros que son de allá están con bien, ellos y sus familias, y todos sus colaboradores, ¿no? Y sus compatriotas. Tal vez un poquito rapidito la experiencia de Perú. Como ustedes saben, Perú es un país sísmico. Yo que soy del Callao, de un puerto, más bien constantemente desde pequeña hemos estado, que nos decían, ¿no? La prevención, incluso lo que era los maremotos, el tsunami. Y bueno, esto tal vez ha hecho a que de una manera u otra, sí, en nuestra patria, los cooperativistas tal vez queremos promover la prevención. De $10 que se invierte en reconstrucción, 1 es en prevención, hubiese sido. Este es un dato del Banco Mundial. Y por eso los cooperativistas están promoviendo lo que es los comités de gestión del riesgo, derechos humanos y proyectos. Realmente, si promovemos una cultura no solamente de prevención, sino de la mano de proyectos, sí se podría dar un cambio de mentalidad y sobre todo ver los riesgos, y en este caso, en forma integral lo que es los riesgos. Y lamentablemente, por ejemplo, acá tenemos el fenómeno del Niño, que es único en todo el mundo, y tal vez se da en el norte, en Piura.
Entonces, verlo de ese aspecto y también, sobre todo a nivel de las mujeres y de las familias, porque tal vez todo el mundo dice, bueno, se cayó la casa, todo así, pero hay que ver el impacto familiar. Muchas familias al perder su casa, sus niños lo custodian otras personas y ahí se da el aspecto de la violencia, de violaciones, en fin, todo este tipo de casos y de enfermedades mentales. Entonces hay que verlo de forma integral. Y por otro lado, también les comento el tema político. ¿Ah? Los políticos les gusta que haya este tipo de desastres, porque ellos ahí tienen la foto, El Salvador, el que va con la ayuda. Por eso tal vez hay ese círculo vicioso que no salimos. Entonces la sociedad civil tiene por eso promover una cultura de proyectos y cae, creo, así como niño al dedo, el tema de las veedurías. Un ejemplo político es Bachelet. ¿Se acuerdan? Cuando ella fue reelegida, ella saliendo ya desde su periodo, hubo un terremoto en Chile, participó en las elecciones y salió también ella en su momento, a pesar de los problemas que tuvo, ¿no? Y tal vez hasta mi propio país, los gobernadores, ¿no? A pesar que hay toda una estructura, no hay un cambio y hay presupuesto, como ustedes saben bien. Entonces sería muy interesante que en el curso también se vea este tema de riesgos desde un aspecto de derechos humanos, en fin, ¿no? Ya lo dejo ahí a los especialistas y tal vez un poco mi experiencia como peruana. Y gracias a Dios que todo está bien. Gracias, Carolina, muy amable. Si alguien más quiere decir una palabrita, con mucho gusto le damos espacio. Saludos a Sara Benítez, Julio César, Carolina, Ana Isabel, bienvenidos, bienvenidas. Bueno, si no hay nadie más, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a repasar algunas cosas que ya fueron dichas antes, pero que a través de la lectura de sus preproyectos encuentro como necesario volver a retomar. Entonces voy a recoger algunas cosas que ya he dicho para presentaré algo de su documento de proyecto. Aunque ya tienen un preproyecto, ahora vamos a hablar de y vamos a mejorar algunos elementos nuevos que van a ser presentados a lo largo de esta presentación, esta reunión nuestra y las próximas 3 que quedan. De modo que vamos a mantener las reglas del curso pasado en el sentido siguiente. La única evaluación que va a haber en el taller práctico es la evaluación de su proyecto. No va a haber otro tipo de evaluación. De hecho, esta actividad de hoy, las lecciones, no son obligatorias. Ustedes pueden participar si lo tienen a bien y si lo necesitan. Si no quieren hacerlo, no hay ninguna consecuencia, pero van a quedar grabadas para que las puedan utilizar si es que las necesitan. Está colocado en la página del taller toda la documentación que se requiere para actuar, digamos, de modo autónomo e independiente, si así lo prefieren. Y si por alguna razón deciden no participar del todo, deben de saber que la entrega del proyecto es el 27 de octubre. Pueden entregarlo el 27 de octubre o pueden entregarlo antes, si así lo quieren. De modo de que si esto fuera un cayuco, vamos a tener varios cayucos caminando solos, si así lo desean. Si quieren ser una sociedad de cayucos o una cooperativa como lo sugiere Carolina, podemos ser una cooperativa de cayucos juntos como comunidad educativa,
temporal y pues tratando de seguir siendo amigos aquí en la Cooperativa Latinoamericana de Auditoría Social. Okay. Muy bien. Y al final veremos algunos detalles del nuevo esquema, o mejor dicho, de las novedades en el esquema del proyecto. Como habrán visto, hay algunas novedades. Voy a poner una presentación y entonces vamos a trabajar sobre eso. Permítame un segundo. Me dicen si ven la presentación, por favor. Sí, don Douglas, se está viendo. Sí, ya se ve. Okay. Ok. Vamos a verla así en feo, porque si lo hago de la parte bonita, siempre se me descompone, no sé por qué. Así es que lo vamos a ver así, aunque se vea un poquito raro. Bueno, la idea es básicamente mejorar lo que ustedes ya tienen, aunque lo que ustedes ya tienen es bastante bueno. Y entonces lo que vamos a hacer es básicamente recordar algunas cosas que hemos dicho y otras pues recuperarlas, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Muy bien. En esta primera página yo quisiera recordarles que la cuestión de los derechos humanos, tal y como la vemos hasta el día de hoy, ocurre realmente hasta en el siglo XX. Pero que antes ha habido, digámoslo así, una historia, unos antecedentes tremendos, impactantes, que ubicamos en el siglo IV antes de Cristo, y recordábamos que en esta época la pregunta era quién era ciudadano, quién ejercía la ciudadanía. Pues bueno, primero los libres entre los griegos, luego entre los romanos, aquellos que tenían estatus legal, y habían unos que eran ciudadanos y otros no, y bueno, no se miraba extraño. Posteriormente al siglo IV, durante una larga Edad Media, no había, digámoslo, ciudadanos, había vasallos, y eso componía probablemente 4 partes de la población mundial. Luego en el siglo XII, ciudadano es el que tiene propiedad, y en el siglo XVIII se inaugura un largo siglo de luchas para asistir a la materialización de la libertad y de la igualdad. Luego, en el siglo XIX, básicamente los blancos eran los ciudadanos. Luego, en nuestros tiempos, se ha desatado una digámoslo así, una situación, especialmente entre los migrantes, de que tener papeles es ser ciudadano. Aunque se aspira a que haya un ciudadano, digamos, global, un ciudadano universal. Digamos que ese era un sueño, o es un sueño, del impulso de la globalización tal y como fue entendido en el siglo XX, aunque para el siglo XXI ha cambiado algunos de sus aspectos constituyentes. Pero bueno, quería también recordar que en esas operaciones políticas que ya vimos a lo largo de la historia, hubo excluidos, y primero fueron los esclavos, las mujeres, los plebeyos en la Edad Media, los campesinos sin tierra, los colonizados, los indígenas, los negros y finalmente los migrantes. De modo que en
en la utópica mirada de los años 40 de un sistema universal de derechos, diríamos que lo que llevamos hasta el día de hoy, estas 7 décadas más o menos, la lucha ha sido incansable y a muerte. Y las batallas que se han ganado hasta el día de hoy en materia de universalización de los derechos humanos, pues tienen poco historia, para decirlo de alguna manera. Como ya ustedes saben, los derechos no se reconocen como universales hasta en el siglo XX, pero la Declaración Universal de los Derechos es una prescripción y no una materialización. La concreción material o práctica de los derechos humanos es una tarea intergeneracional permanente y siempre en cuestión. Entonces yo les tengo una pregunta. ¿Quién cuestiona y en qué sentido cuestiona los derechos humanos? ¿Quién está cuestionando los derechos humanos hoy? Hagamos un pequeño ejercicio de percepción política nuestra y digámoslo, yo percibo que los dictadores niegan los derechos humanos. Claro, el dictador necesita un sistema en el cual no haya derechos humanos para poder tener un sistema autoritario, una dictadura, una tiranía, una administración democrática y autoritaria, por ejemplo. Entonces, ¿quién está cuestionando los derechos humanos? A ver si alguien me da una o dos ideas. Si pueden ubicar sectores, grupos, personas, etcétera, organizaciones. ¿Quién está cuestionando los derechos humanos? Profesor, bueno, no sé. Sí, Ángeles. Perdón, profesor, por cuestionar, ¿hace referencia a quién los pone en duda teóricamente o quién los está violando? O sea, No, sí, estoy hablando de quienes teóricamente se oponen al núcleo fundamental de los derechos humanos. bueno, pues está Pinkerton que dice que es una estupidez, ¿no? Está Moyne también, con el texto no es suficiente, ¿no? De manera teórica, son dos grandes teóricos que se oponen por lo pronto a los derechos humanos. Pero... Sí, yo voy a arriesgar algo, alguna vez, ¿no? Vean, por ejemplo, hay grupos religiosos que están opuestos a los derechos humanos. Por una sencilla razón, el núcleo fundamental de los derechos humanos es un constructo humano y Dios no existe en ese constructo. O si existe, está supeditado a la jerarquía de los derechos humanos, o me equivoco. Entonces, esto no es nuevo, digamos que agarró fuerza en los 90s, pero no puedo negar, y quizás ustedes estén de acuerdo o no, pero no se puede negar de que hay aspectos de los derechos humanos que incomodan a las iglesias. Carolina. Tal vez muy rápidamente, lo que está pasando en Rusia con Putin, profesor. Creo Sí. que ese es a nivel del siglo XXI y algo pues lamentable que esté ocurriendo y que más bien no nos estemos levantando y solamente nos limitemos a ver por televisión, ¿no? Tal vez una de las cosas que me motiva a participar en el curso es justamente todo esto, ¿no? El que con la veeduría también se puede impulsar la paz. Correcto. Gracias, Julio César. Gracias, maestro. En cuanto a la pregunta, ¿quién cuestiona los derechos humanos? Hay autores de la derecha que incluso ya trayendo este tema de las cuestiones religiosas reciben financiamiento de algunas arquidiócesis en diferentes países. Estos autores cuestionan a los derechos humanos, dicen que
son pretextos, les llaman, para que ciertos grupos tengan poderío y que van a conquistar, incluso se van a extremos, ¿no? Que van a conquistar el mundo, etcétera. Pero principalmente quien cuestiona los derechos humanos son los estados, en los tres poderes. Están los ejemplos de los propios gobernantes que al momento de publicar leyes, hacer reformas, cuestionan los tratados internacionales en virtud de que dicen que se antepone primero a las constituciones antes que a los tratados, cuando ya ha habido incluso interpretaciones donde dice que deben de estar en un rango de igualdad, y en controversias se debe de ver la norma que beneficie más a la persona, pero los gobernantes lo que hacen es, primero es mi ley, mi constitución, y se ve mucho en Estados Unidos y en México se ha querido aplicar. Y también se ha visto al momento de firmar tratados, porque incluso uno de los países que firmó la Convención Americana quería establecer una restricción para que ciertos artículos, ciertas normas que garantizaba la convención no se aplicaran a su país. Sin embargo, contemplando esta situación, la Corte Interamericana dijo, a ver, las reservas no se van a aplicar nada más porque tú quieras, van a ser reservas siempre y cuando no violenten la realización y protección de los derechos humanos. Entonces ha habido países que cuando firman tratados quieren ver esa imagen progresista, pero al mismo tiempo al poner reservas, donde dicen, sabes que este derecho y este artículo nada más no me lo apliques, también están cuestionando los derechos humanos para generar un beneficio a los gobernantes. Así es. Centro Morfo. Perdón. Perdón. Es que se me olvida, Sí, bueno, buenas también. tardes primero. Sí, a mí se me olvida desconectarme de esta tipo de... Bienvenida. Gracias. Bueno, yo pienso que tal vez mi argumento es muy sencillo, muy básico, pero creo que a quien le incomodan o cuestionan los derechos humanos es simple y sencillamente a quienes incomodan los derechos humanos, ¿verdad? Que puede ser no solamente la clase política, dependiendo, tal vez en algún país la clase política más bien esté a favor, dependiendo de la, ¿verdad? No sé, de la tipo de concientización que se tenga. Tal vez en otro país está todavía más limitado, ¿verdad? En algunos países más que otros, políticamente hablando, se cuestionan más esos derechos, porque sí hay países donde, ¿verdad? Los políticos son muy progresistas y están en pro más bien de los derechos humanos. Entonces, creo que es dependiendo a quién le está molestando esos derechos humanos. En algunos casos son los grupos también religiosos, como usted lo acaba de mencionar. En otros contextos podrán ser también los empresarios, no sé, esos grupos de poder. Eso va a ser muy relativo, considero yo. Inclusive puede ser hasta mi vecino que está a la par, que tal vez no le gusta como yo pienso. Entonces, cualquier persona puede estar en cualquier momento cuestionando los derechos humanos, porque eso va a ser muy relativo, va a ir muy de la mano de lo que tenga la persona, lo que crea las personas, los valores que tenga la persona. Entonces, considero que inclusive hasta nosotros mismos podemos estar cuestionando los derechos humanos de otras personas, ¿verdad? Entonces ahí hay que estar muy, no sé, muy conscientes, ¿verdad? De los derechos que tienen las otras personas. No sé si me di a entender, ¿verdad? Pero considero que es muy relativo, muy relativo, porque puede Sí, ser sí. cualquier persona en cualquier país del mundo, dependiendo de mis valores, que a veces queremos imponerlos a las demás personas. Y ahí es donde bien se dice, mi derecho termina, o el derecho de los demás termina donde comienzan mis derechos, algo así, ¿verdad? Recuerdo que es. Un mexicano Entonces, que para mí recuerde es... la frase correcta. Entonces, para mí es como muy relativo, porque puede ser cualquier persona en cualquier momento. Mira, Sería mi mamá, subjetivo. ¿vos te imaginas eso? Mi mamá, Luz Elvira.
Gracias. Ahondando a lo que ya mencionan mis compañeros, también los grupos de delincuencia organizada cuestionan los derechos humanos y los Totalmente. cuestionan de forma bastante grave porque pues lo vemos en la trata de personas, en el tráfico de migrantes, en temas incluso de medio ambiente. Pues la delincuencia organizada en nuestra región desafortunadamente tiene las manos metidas en todo, ¿no? Desde la política hasta el turismo. Entonces, creo, y es algo muy grave con lo que nos enfrentamos día a día en la región, con la presencia cada vez más fuerte de estos grupos de delincuencia organizada. Gracias. Gracias. Ahora sí, Norge. Norge. Buenas tardes, profe. De acuerdo a la reflexión que usted dijo ahora de las iglesias, comparto mucho esa opinión porque algunas iglesias cuestionan, por ejemplo, orientaciones sexuales. Si una persona es LGBTI, entonces no puede llegar a X o Y iglesia porque de pronto lo están estigmatizando, y ahí es una forma de cuestionar. Comparto lo de mi compañera Luz, donde dice de lo de la delincuencia, también jefes, estos jefes, quienes son de pronto personas del poder o delincuencias organizadas, etcétera. Entonces, hay que mirar dónde comienzan tus derechos humanos hasta donde terminan los demás. Y es de ahí donde nosotros, en ese sentido, la aplicabilidad de los derechos, el respeto para con usted como para mí mismo. Muchísimas gracias. Gracias. El respeto al derecho ajeno es la paz, es lo que se ha dicho, ¿verdad? Pero bueno, una cosita, Ángeles, antes de darte la palabra. Vean, cuando nosotros vayamos a buscar apoyos, nos vamos a encontrar con esto, que hay gente que niega los derechos de las personas LGBTI. Ellos piensan que el mundo es hombre y mujer y se acabó. Esto está escrito en la Biblia y no joda con eso. Como me dijo un cura una vez, Douglas, es demasiado. Han ido demasiado lejos. Esa es la visión que me transfirió esta persona. Digámoslo así, estuvo muy bien las primeras 3 generaciones, pero de ahí en adelante se desordenó la mesa, para decirlo en categorías populares y en la soda. Entonces, por favor, tengan en cuenta esto, porque ustedes van a ir a tocar paredes con personas que tienen cierto tipo de cultura, rasgos culturales, estructuras culturales, creencias de cierto tipo, y no se van a rajar por cambiar esas creencias, a no ser que haya una aproximación emotiva, una aproximación racional y una motivación práctica lo suficientemente buena como para crear lo que llamamos persuasión, que es un proceso mediante el cual yo intento cambiarte a ti de posición. Pero no olviden esto, la ONU no te va a resolver tu problema de comunicación con esas personas. No va a venir el relator de los derechos humanos. Estás tú, solamente tú. Entonces, tengan en cuenta esto para el plan de comunicación. ¿De acuerdo? Ángeles. Ay, sí, profesor, ya no sé si es pertinente, pero me parece que los medios de comunicación también van en contra de los derechos humanos, ¿no? Favorecen la discriminación, favorecen la violencia, salvo algunos que trabajan bajo un enfoque basado en derechos humanos, que son muy pocos, ¿no? Casi siempre es en YouTube y cosas así, pero uno ve los medios y dices, ¿cómo es posible que esto se esté haciendo? ¿No? Ves revistas
de la gente famosa y dices, por amor de Dios, ¿cómo se atreven, no? Así es. Bueno, eso es lo que quería decir. Ojo, ¿dónde estamos? Solamente tomen en cuenta dónde estamos. Bueno, sigamos adelante. Yo había hablado de unos tipos de ciudadanía. Hay unos que aman la vida privada y no desean abandonarla. Su referente es la nación y por eso se dicen nacionalistas. No quieren tener encima de la constitución del país ninguna otra norma. Están los B, los que entienden que una dimensión de su vida es pública y lo público les importa. Su referente es el Estado, como el aparato de poder y de creación de estructuras y de riqueza también. Está el tipo C, los ciudadanos que sufren la marginación, la discriminación, la pobreza en su cada día. Están los D, los que viven la ciudadanía de modo universal, son globales y multiculturales, sus referentes es la humanidad. No muchas personas están ahí. Yo diría que un tipo de ciudadanía tipo B es capaz de adelantar y progresar en el tipo de participación general que tiene en su sociedad y hacer auditoría social. Por eso es que hay que identificar los valores de las personas con los cuales uno va a hablar y de qué va a hablar para hacer el proyecto interesante y persuasivo. Digámoslo así, desde el punto de vista emocional, me entusiasma este asunto. Quizás algunas personas entenderán esto por la vía de la solidaridad más que por la vía de los derechos humanos. Y ahí es donde cada quien tiene que encontrar la manera de comunicar a, digamos, este posible ciudadano ilustrado o ciudadana ilustrada, o que al menos busca la ilustración como una forma de, digamos, superar, mejorar sus capacidades de participación. Solo recordar una cuestión sobre estas distinciones, dado algunos proyectos que vi y revisé, es lo siguiente. La auditoría es, o tiene como esencia, saber la verdad sobre un evento, un proceso o un resultado. Su objetivo es elaborar un diagnóstico sobre un evento, un proceso o un resultado y apunta a los responsables de ello. Una Contraloría busca asegurarse que el evento, proceso o resultado saldrá bien. Confirmar el buen uso de los recursos y verificar si hay correspondencia con lo planteado, con lo planeado. Una veeduría es asegurarse que el evento, el proceso o el resultado saldrá bien. Y el objetivo es favorecer a la gente su derecho de participar en la cosa pública. Menciono esto porque cuando vas a hacer una auditoría, tienes un objeto, una persona o un proceso que vas a auditar. De modo que una auditoría no incluye meter las manos en la política pública, a no ser como auditor o auditora. No sé si me explico. Auditar un proyecto de vivienda social no es lo mismo que meterse a hacer casas de vivienda social. No es lo mismo. No estoy diciendo que sea malo, ni mucho menos, pero no es lo mismo. Entonces, hay que tener claro este aspecto de qué es una auditoría y cuándo me estoy saliendo o nos estamos saliendo de qué es una auditoría social. Lo que nosotros estamos tratando de ayudar acá es a que ustedes puedan, con una competencia técnica lo suficientemente buena, positiva, puede que imperfecta, a lograr un proyecto de auditoría social. Ok, entonces, ¿cómo se logra hacer una auditoría social? En el caso del nuevo texto, el documento del proyecto, vamos a hablar de los antecedentes de la situación. Estamos hablando de un corte en el tiempo derivado de una necesidad de análisis
debido a cambios que alteran el espacio político y puede ser modificación de las prácticas políticas, aparición de nuevas fuerzas o rearticulación significativa de las antiguas, modificación de las relaciones de poder entre las fuerzas y actores en la escena política. Pero tenemos que hacer o recolectar antecedentes sobre el problema que vamos a analizar. Entonces, como vamos a analizar una situación, sintetizamos la situación como una secuencia de acontecimientos desarrollados por un agente de acuerdo con una lógica, a partir de una intencionalidad o bien con la idea de alcanzar algún tipo de objetivo en un contexto particular. Entonces, la pregunta es, como en el caso de Misco, ¿por qué razón la construcción de ese procesador de aguas turbias se hizo como se hizo y en las circunstancias en que se hizo? ¿Cuáles son los antecedentes? Para ello hay que ir al pasado y reconocer los acontecimientos, la intencionalidad y el sentido o la lógica de estos tres elementos que unidos podemos llamar situación. Y entonces estamos en ya uno de los primeros elementos de la estructura del proyecto. Ahora bien, ¿cómo se logra hacer una auditoría social? Empezando por el problema. Esto lo vamos a pasar un poquito más rápido. Recordar que un problema es un obstáculo entre usted y el logro de un objetivo. El objetivo puede ser grande, como una verdadera existencia humana, o el problema no es, perdón, se me fue. El problema no es la falta de agua, porque esa es la solución. Todo lo importante aquí es conocer cuál es el tamaño del problema. Por eso, inicialmente nosotros habíamos distinguido entre tema, dimensión y proceso, para poder identificar adecuadamente el tamaño del problema, quién tiene la responsabilidad institucional, y esto puede tomar tiempo, efectivamente. Entonces, las tareas que desarrollamos para responder a la pregunta ¿por qué? Es lo que llamamos investigación. ¿Qué sucede? ¿Dónde ocurre? ¿A quiénes afecta? ¿Desde hace cuánto ocurre? ¿Quién se supone tiene responsabilidad sobre lo ocurrido? Y otras preguntas como, ¿hay investigaciones anteriores? ¿Qué se hizo con esa información? Si la respuesta fuera sí, ¿hay una historia de luchas por el agua, por ejemplo? ¿Qué acuerdos, decisiones se han tomado sobre el asunto? ¿Hay registros de ello? Sí, ¿a dónde están? ¿Cuál es la ley o norma que respalda la lucha? Y entonces, como hay una serie de acontecimientos previos, nosotros debemos hacer una cadena causal en la medida de lo posible, de identificar de dónde viene este proyecto, este problema, y cómo es que el problema llegó a adquirir la importancia, la intensidad o el impacto que tiene actualmente. Es un suceso, un acontecimiento, es algo objetivo para el observador, como la construcción de Aguas Negras, estaba mal hecho. Es un hecho sensible de que algo anda mal. Entonces quisiera pedirle a alguien que me ayude leyendo este planteamiento de este problema, si alguien me hace el favor. Yo puedo. Adelante. Planteamiento del problema. La Ley 64-04 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su artículo 18, apartado 8, dispone que esta institución es la encargada de velar por buen uso de los recursos naturales y creación de planes estratégicos e investigaciones. Es por cuanto que en la zona norte del país existen las más grandes reservas de bosques de pinos, siendo estos un pulmón de oxígeno para las comunidades que le rodean, permitiendo así que dichas comunidades tengan un nivel de vida más saludable y respirar un aire puro y el cuidado de su comunidad. Es por ello que siempre será de sumo interés para estas comunidades mantener una estabilidad en su ecosistema.
el cual en los últimos años se ha visto afectado debido a una serie de factores que desglosaremos en esta investigación, los cuales afectan a las comunidades. ¿Está claro el problema aquí cuál es? A mí me parece que está bastante claro. Es corto, sintético y aclara de qué se trata el problema. Quisiera que alguien más me ayudara con este otro ejemplo. Cualquiera, por favor. Bueno, dice el problema. Efectos negativos en la reserva de agua debido a los proyectos urbanísticos autorizados en el periodo entre 2015 y 2020. ¿Cuál es el problema de este problema? Amiga. Bueno, debido a se podría decir que la mala diseño de proyectos urbanísticos hay poca reserva de agua. El problema de este problema es que falta información. Ajá. ¿Me explico? Sí, parece que hay un problema, sí, alguien tiene un problema, pero no se sabe a dónde. Y está tachado donde decía a dónde para hablar la necesidad de ser claros, precisos y de dar información. ¿Me explico? Esa es la idea. Tiene que haber información suficiente en el planteamiento del problema para que el problema sea entendible. Entonces, la enunciación del problema debe tener al menos dos aspectos. ¿En qué consiste el problema? ¿Y a quién afecta ese problema y de qué modo? Aquí hay otro problema, a ver si alguien me ayuda a leerlo. Un segundito, por favor. Cualquier otro u otra. A ver, Julio César, haceme el favor. Sí, profesor. Dice, la falta de un manejo adecuado de los desechos sólidos ha empeorado la calidad de agua que atraviesa 4.000 hectáreas del Parque Nacional de las Cruces con una variedad de fauna y flora, que incluye más de 1.300 especies de plantas. Pues que ya hablamos sobre números, el parque es también importante refugio de fauna donde vive 105 especies de mamíferos, 525 especies de aves, 79 de reptiles y 36 especies de peces de agua dulce, MINSA 2020. A su vez, la salud y vida de los habitantes, alrededor de 20.000 según el censo 2010 del sector de Clayton, que se encuentra dentro del distrito de Ancón, también se encuentran en riesgo, sin olvidar que varios de los desechos sólidos de las casas son arrojados al río Cárdenas. La contaminación del río ha aniquilado por completo a los peces y estas aguas desembocan en el Océano Pacífico, convirtiéndose en un problema que va más allá de lo local. Ok, ahí está. Hay información y hay claridad. Eso es lo que les pido a la hora de plantear el problema basado en esos dos elementos, información y claridad. Está claro que los problemas en tanto obstáculos nos causan tensión, pero podemos cambiar nuestra mirada sobre ellos. Podemos verlos como una oportunidad para crear algo. Y ahora vamos a hablar del análisis de contexto, que es un diagnóstico de la situación actual del espacio público donde ocurre nuestro problema. Ya no es los rastros del problema, sino el lugar actual donde está ocurriendo, con vistas a captar las tendencias y cambios que pueden influir en nuestro proyecto. El contexto puede ser social, político, económico o cultural, pero es de corto plazo, porque es el ahora, es decir, esta semana, esta quincena, estos 2 meses que yo voy a estar haciendo el proyecto, estos 3 meses que voy a estar haciendo el proyecto. ¿Cuál es el análisis del contexto? Es una forma de comprender qué cosas nos van a acompañar mientras hacemos la auditoría. Por eso, contexto quiere decir
lo que acompaña al texto. Entonces, otra vez, información y claridad para poder expresar este proyecto se está dando en este contexto. Es en esta comunidad, en esta situación política, en esta situación cultural, en esta situación, en la forma en que está organizada la sociedad o no está organizada. Luego, el contexto de todos los textos es la historia, pero todos debemos de pasar por este análisis antes de continuar con el desarrollo de la auditoría social. Uno de los elementos que traje a colación hace un rato es quién se opone a los derechos humanos. Entonces yo voy a hacer una auditoría social con enfoque en derechos humanos, entonces tengo que saber cuál es el contexto. Luego, sobre los objetivos hay varias cosas que quiero decir, por favor. El objetivo es una declaración de intencionalidad del actor, en este caso cada uno de ustedes, de un deseo por realizar. Todo objetivo se forma con dos aspectos, un qué y un para qué. No debe de tener más de 25 palabras, por favor. Debe ser claro e invitar a la participación. De hecho, algunos no lo hacen. Quisiera que alguien me ayudara leyendo este objetivo. Vamos a ver, Ligia, hacernos el favor. Ok. Conocer las medidas preventivas que la institución estatal ha generado para evitar efectos de contaminación en los ríos de la zona, producto de la extracción realizadas por las empresas mineras. ¿Cuál es el problema de este objetivo? Que no invita. Que no dice para qué. O sea, yo lo que quiero es que me ayuden construyendo un objetivo que diga qué es lo que van a hacer y para qué es que lo quieren hacer. Y por supuesto que sea, ojalá en 25 o 26 palabras, de modo que no sea una cosa muy extensa. Gracias, amiga. Quisiera que otra persona me ayudara leyendo este otro objetivo. Vamos a ver, Ana Isabel, está muy escondida Ana Isabel. ¿Nos ayudas, Ana Isabel? Sí, señor. Nuestro objetivo general es acompañar, investigar, dar seguimiento y educar a las comunidades de la zona norte sobre la importancia de la reforestación de los bosques de pino en sus comunidades. ¿Qué dicen ustedes de este objetivo? ¿Está bien o está mal? Tiene varios verbos. Debería ser solo uno. O dos, máximo. Ajá. Tiene ahí 3. Sí, pero además no nos dice para qué. A no ser que el para qué ustedes juzguen que es las comunidades de la zona norte sobre la importancia de la reforestación, pero hacer una auditoría para eso, dice uno, es muy poco, ¿no? Tendría que ser un poquito más grande ese objetivo o explicarse en objetivos, digámoslo así, específicos. Ok, alguien más que me ayude con este último. Ay, profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Adelante. ¿Considera usted que la temporalidad es importante en un objetivo? Por ejemplo, a lo largo de esta auditoría o en 5 años que se consiga esto, o no es relevante desde su óptica. Yo, en ese caso, prefiero convertirlo en objetivo específico. Porque lo que buscamos, vamos a ver, lo que buscamos con el objetivo es comunicar algo. Y en este caso, en asuntos como este, de este tipo, que es meterse en una bronca, uno tiene que enamorar a su público redactando
escribiendo con motivación, con corazón, con deseo, con utopía, con decir yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces, las temporalidades a veces no ayudan, porque dicen, no, qué pereza, eso es demasiado lejos. Entonces yo prefiero convertirlo en un elemento secundario como objetivo específico entre los 3 o 4 que puedan ir. ¿Ya? Ok. Bueno, voy a leerlo yo. Dice, objetivo general, diagnosticar el estado del manejo de aguas pluviales y grises en el distrito Colón del Cantón de Mora. Ajá, ¿para qué? ¿Me explico? A veces escribimos solo la primera parte de los objetivos porque es lo que tenemos más claro, pero a veces no tenemos claro por el para qué. Sí, usted quiere hacer eso, pero ¿para qué? Puede ser que su objetivo no sea completamente, apodísticamente, el desarrollo de los derechos humanos, sino que solo la gente se dé cuenta. Bueno, puedes editar tu objetivo de modo que sea atractivo, aunque sea solo con ese tamaño, para decirlo de alguna manera. Bueno, entonces, la tarea es reordenar el proyecto de acuerdo con los elementos del proyecto taller práctico. Hay un PDF, hay un PDF que fue el que vamos a ver ahorita mismo, pero la solicitud es que se concentren en la revisión de antecedentes. Si no tienen antecedentes, hay que crearlos. Si ya tienen el problema, pues buscan mejorarlo hasta donde sea posible. Si no tienen análisis de contexto, hay que hacer el análisis de contexto. Y por último, revisar los objetivos. Se trata de leer también el texto, identidad, normas e intereses para la próxima sesión. Pido disculpas por el escándalo. Ahora vamos a ver el documento del proyecto un segundo para ver si estamos claros con algunas cosas. Permítame un segundo. Ok. Me dicen si ven el PDF. Ok. Bueno, pues ese es el documento que está en la página del taller práctico y es el documento que explica cuáles son las partes que van a ser evaluadas del diseño del proyecto. Esta vez no 40 puntos, sino 100 puntos. Y entonces quiero llamar su atención en las novedades. La primera novedad es que tenemos antecedentes de la situación. ¿Qué rastro ha dejado el problema? Seguimos con el problema concreto, eso no cambia. Hacemos la descripción del proyecto de auditoría y aquí hay un cambio, el análisis del contexto, hay que incluirlo como uno de los elementos nuevos. Dado que el entorno habla, tenemos que dejarnos hacer escuchar por el entorno. Perdón, hay que escuchar al entorno. Los objetivos de la auditoría, el qué y el para qué. La investigación con los indicadores explicados. Esto lo voy a explicar un poco más el próximo lunes. El equipo promotor, eso no cambia. El plan de trabajo, eso no cambia. Pero esta parte sí cambia y cambia mucho. Va a haber un mapa de actores, esto es nuevo. Y tiene una importancia porque el mapa de actores impacta en el plan general de la auditoría, pero también impacta en el plan de comunicación. De modo que voy a explicar esto seguramente el próximo lunes para anticipar el trabajo que tenemos que hacer.
Vamos a hacer análisis de riesgo. Voy a dar una herramienta para hacerlo. Vamos a hacer gestión de apoyos, eso queda igual. El cronograma queda igual. Seguimiento de evaluación queda igual. Bueno, preguntas sobre esto. Preguntas sobre esto. Yo voy a explicar todas las partes en estas semanas. Pero voy a adelantar algunas cosas el próximo lunes para poder trabajar con mayor facilidad el desarrollo. Adelante, ¿alguien quería hablar? Sí, bueno, perdón. Profesor, quería preguntarle algo. Sí. A ver, ¿la auditoría social necesariamente debe de tener un enfoque basado en derechos humanos y una perspectiva de inclusión? Le voy a poner un ejemplo. En México hay una organización que se llama Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que hace estudios sumamente interesantes, bien fundamentados cuantitativamente y que están haciendo todo el tiempo auditoría social. ¿Cuál es el problema? Que no incluyen una perspectiva de enfoque basado en derechos humanos y por lo tanto la corrupción está enfocada al tema penal y al tema financiero, pero no al tema de las víctimas, por ejemplo, no al tema de la reparación del daño. Es decir, al no mirar la corrupción desde el enfoque basado en derechos humanos, lo que se dice es completamente distinto. Mi pregunta es, la auditoría que se está haciendo aquí en el IDH y con ustedes, ¿tiene que tener enfoque basado en derechos humanos o se sugiere o puede no tenerlo? Yo voy a explicar algunos elementos que no hemos conversado y que es necesario remarcar sobre qué es, en qué nos amparamos o cuál es el respaldo normativo que vamos a aplicar como parte de la investigación. Como parte de la investigación yo tengo que declarar, me baso en estas normas nacionales y estas normas internacionales. Yo tengo que reconocer que esta idea me la diste tú, Ángeles, porque efectivamente hace falta en el texto mayor claridad sobre la motivación de la auditoría social. Claro, tenemos una motivación personal, sin duda alguna, pero también, y de eso se trata, la Declaración Universal de los Derechos Humanos busca que nosotros seamos ciudadanos universales. Y la única forma de hacerlo es teniendo conciencia de en qué estoy yo amparado, qué justifica lo que yo voy a hacer, de dónde proviene este reclamo que yo hago, como dice en latín, hic et nunc, aquí y ahora, diciendo yo pido para mi gente estos derechos. Mi gente tiene derecho a un ambiente sano, tiene derecho al agua, tiene derecho a tal cosa. Bueno, estos son los documentos que me amparan. Y eso lo vamos a explicar un poco más la próxima semana. Les queda a ustedes una semana para hacer ajustes. Recuerden que no tienen que enviarme el documento, me lo tienen que entregar en la última copia y punto. Nada más. Pero sí estoy dispuesto a responder sus dudas directas aquí durante la lección y entonces lo podemos seguir haciendo la próxima vez. Ay, molesta. Vaya, vaya. Carolina. Profesor, mi consulta es,
en la anterior etapa, un poco que era más que nada poner una suerte no muy sustentada. En esta etapa hay que poner lo mejor de lo mejor, o sea, bien sustentadito, ¿no? Bien presentado todo, y nos da esta cierta libertad para poder dar algunos detalles. Por ejemplo, aparte de hacer el seguimiento y evaluación, poder agregar un ítem como recomendación, y tal vez si también hay un límite de páginas o palabras. 20 páginas máximo, con cualquier letra, pero 12. No me va a escribir ahí 0.9 y ya después son 1000 páginas. De modo que sí, tienen una libertad, digámoslo así, en virtud de la calidad, o sea, que sea cualitativo, pero que no olvide los factores comunicacionales. Que no olvide los factores comunicacionales. Wendy. Sí, profesor, tal vez rápidamente, lo que ya estaba calificado, eso no lo alteramos, nada más agregamos lo que ya está, obviamente. Solo denle una leída y mejoren lo que puedan, de modo que ustedes sientan que el proyecto dejó de ser un preproyecto para convertirse en un proyecto. Muy bien, gracias. Y debo, gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Ok, una última cosa. Sí, Luz Elvira. Sí, profesor. Mi pregunta es también en el sentido, por ejemplo, de los actores o de las personas a las que vamos a invitar. Yo he localizado algunas personas que trabajan en la universidad de ahí del estado de Quintana Roo y que ya les mandé comunicados, y algunas organizaciones que también están, aunque no me hayan respondido todos, los incluyo. Esa parte me causa un poco de duda, porque en mi anterior proyecto eso fue un punto que se me observó, que yo apenas estaba lanzando las invitaciones y realmente no, las personas pues no tenían cara, ¿no? Mi equipo que me iba a apoyar, apenas estoy en ese proceso de reclutarlos. ¿Puede ser así? ¿O ya en el proyecto ya tengo que incluir solo a los que me respondieron? No, este es un documento que está en construcción, digámoslo así, está en construcción este mes, ¿verdad? Estas 4 semanas. Ustedes pueden hacer cambios en el camino hasta llegar a decir, bueno, estas son las personas que me van a acompañar, o no, este fue el único pelón que conseguí, solo uno. Pero bueno, así es la vida y a veces se pone muy difícil, ¿verdad? Así es. Pero la idea es que esto sea un intento personal de cada uno de ustedes de probar sus capacidades de comunicación, pero también sus capacidades para vender un nuevo modelo de ciudadanía a antiguos ciudadanos. Porque bueno, dados los años que cada uno de nosotros tiene, unos son más antiguos que otros, ¿verdad? Pero todos podemos, digamos, vestirnos, ilusionarnos con una nueva forma de ver la ciudadanía. Y por esa razón, hoy quería tocar el tema de quién se opone a los derechos humanos y por qué. Porque ahí está. No podemos ignorar eso. Ahí está. Puede ser que alguien te quiera ayudar por lástima. Que bueno, lograste dar lástima. Qué bueno. Ojalá digan, no, estoy con entusiasmo, queremos participar, tal, no sé qué. Pero ahí están, y las personas piensan como piensan, y nosotros vamos a hacer un ejercicio de comunicación en el quizás vamos a tener mucho éxito,
o quizás no. Pero vamos a hacer el esfuerzo de hacerlo bien. Y por eso es que la forma en que escribamos es importante. ¿Ok? Okidoki. Bueno, ya. Lo último que iba a decir es que el documento PDF, donde están los elementos del proyecto, donde están los elementos del proyecto, no, donde está la copia de la presentación de hoy, sufrió cambios de última hora. Entonces, denme tiempo de corregirla y mañana, después del mediodía, ya va a estar colocada la más actualizada. Por favor. Bueno, si no hay nada más, cerramos esta sesión por el día de hoy. A partir de mañana va a estar disponible la grabación por si alguien quiere volverme a ver la cara o algo por el estilo. Carolina. Profesor, una consulta. Entonces, Sí. para ver si entendí bien, las clases van a ser de consultar prácticamente los proyectos. El 27 de octubre se debe presentar el documento lo mejor posible. Ya no es un pre, ya es un proyecto, ¿no? De 20 páginas, Taño Roma, ¿no? No, máximo de 20 páginas. Máximo, ya. Puede ser de 10. Ya, máximo 20 páginas, ¿no? Y 12 del tamaño de la letra. Y profesor, después del 27 de octubre, ¿qué va a pasar? Cuéntenos por las primicias. Después del 27 de octubre, lo que va a pasar es que yo voy a revisar los proyectos, reiré con algunos, lloraré con otros, me enamoraré de alguno, Le ponemos nota, ¿verdad? Una nota en base 100, y las mejores notas, que seguramente van a ser de 100, 101, ¿verdad? Las primeras 7 mejores notas obtienen cada uno un incentivo de acuerdo con la calificación de las notas. De modo que hay 3 tipos de incentivos, como ustedes saben. Un incentivo tiene que ver con un viaje profesional para hacer peer learning o acompañamiento profesional a Colombia, probablemente, donde está la Catedral de la Auditoría Social en América Latina. Ahí van a ir, creo, 2 personas. Después habrá un incentivo para 2 personas para participar de modo gratuito o invitados al curso interamericano de derechos humanos del próximo año, que es, digámoslo así, el diamante, el mejor producto diseñado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Ese curso tiene un precio, entonces hay una beca, 2 becas para 2 personas, y luego los últimos 3 proyectos con mejores calificación obtienen un beneficio monetario para impulsar su auditoría social de $700 por cabeza. Y el resto reciben todo nuestro aprecio, reciben un certificado de participación y todo nuestro amor. Está muy bien ese premio, me gusta. No, sí, eso vale también. Claro. Hay que amar, y si uno no ama, está jodido. Pues eso es, Carolina. Bueno, haremos la respectiva clausura y después, si hay noticias, se las vamos a comunicar. Le comentaba esto también, profesor, porque, bueno, no sé si se podría evaluar, ¿no? El hecho de mantener el contacto, organizarse con una red, y sobre todo el hacer una certificación tipo ISO, tipo PMI, ¿no? Sería bueno, con un código. Eso ya lo habíamos solicitado, pero la maquinaria de transformación de las instituciones tiene un tiempo y hemos ido haciendo cambios pequeños todos los años
y entonces la evaluación, el feedback que ustedes nos dieron nos va a servir para seguir cambiando, pero como todas las cosas, eso requiere aprobaciones, requiere conseguir dinero, conseguir gente, entonces puede que tome un tiempo más, pero las sugerencias que todos han hecho, todos ustedes han hecho, son muy buenas, yo las acojo, ya las había de hecho anticipado, pero bueno, toma tiempo. Ahora esperamos que después de esta experiencia podamos mejorar el curso para el próximo año y el próximo año pues las personas se sientan bien tratadas, se sientan satisfechas con el producto final. Por ahora, un cafecito virtual para todos y todas. Que tengan muy buena tarde. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, maestro. Gracias, Buenas tardes. Cuidado Buenas con las tardes. réplicas, por si. Oh, sí, gracias, Carolina. Estaremos atentos. Gracias. Ahora no nos van a tomar foto, maestro. Espérate. José Pablo. No te vayas, Norge. Sí, señor. Jorge Pablo, por favor, de la foto. Esa sonrisa de Norge vale $1000. Tal vez si quitamos la proyección, don Douglas, para hacer la ¿Ya la fotografía. quité, no? No, señor, todavía la tienes. Ok, voy a quitar. ¿Ya? ¿Ya, correcto? Todavía se ve, maestro. Todavía la vemos. Ok, permítame. Deje de compartir pantalla, por favor. Ya. Ahora sí. Ok, Ahora sí. Un minuto, por Eso. favor. Vamos a sacar varias desde la computadora. Y hacerlo de otra forma. Un segundo, por favor. Gracias. Listo, don Douglas, ya lo tengo. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Hasta la próxima semana. Chao, nos vemos. Chao, Elvira. Chao, Norge.